Y a 2 meses de los sismos, ¿cuál es la realidad que viven los afectados? Esto hemos estado escuchando en los reportajes previos, pero sobre este tema también queremos seguir escuchando el comentario del doctor Alberto Cabañas, académico e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, a quien saludamos esta mañana con mucho gusto. Buenos días. Buen Sí, día. buenos días. Doctor, le escuchamos. Y muchas gracias. En principio, muchas gracias por el espacio, sí, y la apertura de Radio Educación para este comentario que bien podríamos titular El sismo y sus narrativas a 2 meses de la catástrofe. Entonces, entre estas narrativas hay algunas que destacamos como las más relevantes, sí, que van de la inminente tragedia inmaterial de lo social, de lo humano, del dolor, sí, a lo económico, lo gubernamental, tanto de los gobiernos federales como del gobierno local. A 2 meses de este sismo de 7.1, el movimiento trajo y puso en el escenario lo social aspectos pero muy muy relevantes para nosotros. Unos que de la naturaleza propia del temblor derrumbó estructuras materiales, sí, dejó a su paso muerte, horror, desesperanza, también hizo emerger otras realmente realidades que surgen dentro de los escombros de la sociedad civil, lo solidario, lo eficaz, esta decidida respuesta de la sociedad civil que de algún modo sí el gobierno se quiso poner frente a esta capacidad de respuesta sí de esta sociedad organizada. El gobierno federal y el gobierno local de inmediato pretendieron ostentarse como los administradores de la catástrofe, de la tragedia humana, del dolor, de los muertos, a través de gestos mediáticos que más que generar respuestas contundentes frente al dolor humano, se ostentaron como los administradores del horror, sí, en una respuesta donde realmente replegaron la capacidad civil, desplazaron la ayuda hasta minimizarla y por fin obtener un capital social, político, nacional e internacional, e inclusive podemos decir, han empezado a condicionar los votos, han empezado a condicionar la ayuda, sí, por este capital político y simbólico para estos gobernantes, ¿sí? Esto produjo efectos, para producir efectos de credibilidad ante el desprestigio de las instituciones locales y federales, sí, los gobiernos realmente quisieron hacer de esta tragedia una respuesta realmente mediática en donde ellos se ostentaran como esos administradores, pero paradójicamente dentro de los escombros, dentro de los fierros retorcidos, las montañas de escombros, sobre todo de la cantidad de muertos, 228 muertos y la cantidad de edificaciones caídas, sí, aparecen también elementos muy interesantes como la corrupción, la administración, todas estas cuestiones de los permisos, todas estas cuestiones políticas, de prevención, el gobierno, como de alguna manera empezó a revelar toda esta corrupción dentro de las delegaciones políticas, ¿sí? Entonces, esta incapacidad realmente se ve a través de los reglamentos de construcción, viviendas, la falta de ayuda, la falta de alertas sísmicas, la cantidad de elementos, sí, que de algún modo u otro sí nos deja ver toda esta corrupción, que deja ver también la caída de los edificios, la caída de todo este tipo de cuestiones que deja el temblor, pero también la incapacidad de los fondos públicos, de los verdaderamente urgentes para atender desastres, los fondos de emergencia. Todo esto viene a colación, sí, porque nos deja ver la corrupción, sí, en construcciones, en materiales, en una serie de permisos, en todo lo que es los moches, las irregularidades para la construcción de esta ciudad, y esto es muy, muy, muy fácil de verse en las delegaciones políticas, en donde se ve esta irresponsabilidad de los administradores públicos. Hoy se pugna, ¿por qué? Porque la reconstrucción no queda en manos de las inmobiliarias, no queda en manos de las cuestiones políticas, no queda en manos de los gobernantes para que saquen raja política, ¿sí? Cuyo fin último sabemos es el poder y el dinero. No, las personas afectadas requieren de plataformas de información, ¿sí?, que habilite realmente lo que está sucediendo, que transparente los fondos, que no se capitalice en términos políticos la ayuda, que es lo que está sucediendo en este momento, ¿sí? El rescate no debe caer en manos total del gobierno ni de los partidos políticos. El rescate debe caer directamente en apertura frente a la ciudadanía, ¿sí? En el artículo 4 de la Constitución se habla del derecho a la vivienda digna. Bueno, pues es el Estado el que tiene que rescatar a esas personas dañadas. Pues el Estado ha demostrado que puede rescatar. Están los bancos, el Fobaproa, las empresas, todas estas cifras millonarias, ¿sí?,
que de alguna manera también han servido para rescatar esta iniciativa privada, ¿sí? Entonces, el Estado está obligado, realmente está obligado a rescatar a estos damnificados, ¿sí? El gobierno federal y local tiene en sus manos esta respuesta, ¿sí? Y no es una dádiva, es una urgencia y es una necesidad del rescate a estas personas. Solo en esta prevención, en esta ayuda, ¿sí? Vemos entonces que falta también una secretaría de seguridad frente a los sismos, una secretaría que dé respuesta, ¿sí? En donde la necesidad del riesgo requiere el tipo de suelo, la investigación, lo que pasa en México, la experiencia del terremoto del 85, la experiencia de este último terremoto. Necesitamos una secretaría también de prevención, necesitamos una serie de elementos, de maquinarias, de herramientas, ¿sí? Que dé respuesta a esta cantidad de sismos que van a suceder, que están sucediendo. ¿Por qué? Porque vivimos una zona sísmica, ¿no? Y solo me resta agradecer a ustedes y recordar algo que dice Walter Benjamin, ¿sí? En uno de sus textos. En la capacidad de respuesta de un individuo, de una sociedad, se puede medir realmente el grado de libertad de ese individuo y de esa sociedad. Es ahora entonces, es el momento de que no se pidan dádivas al gobierno, sino que exigir realmente una respuesta contundente a esta tragedia y a estas personas que lo perdieron todo.